Listo, buenas tardes a todos los que se conectaron a tiempo. Para respetar el tiempo de ustedes y que la gente siga conectándose y estando en punto, vamos a empezar ya a las 3. Entonces, bienvenidos a este webinar de hoy que nos aliamos con Emanuel de Cafetear Creando Cultura para entregarles una experiencia diferente y que no sea siempre hablar de temas técnicos y mercadeo y todos los temas de emprendimiento, sino algo para despejar un poco más la mente. Entonces, quiero darle la bienvenida a Emanuel, quien nos va pues como a compartir una experiencia de café y esperamos que ustedes también la puedan seguir. Aquellos que quieran tener una experiencia un poco más intensa, o diga, no más intensa, sino que pueda involucrar más sentidos, busquen ingredientes para preparar café, que a través de esta charla, Emanuel les va a dar dando tips y diferentes, y les va a ir contando historias de cómo aprovechar muy bien el café que ustedes usan desde sus casas. Entonces, bueno, no, los dejo con Emanuel para que él se presente, les dé la bienvenida a todos a la charla y ya que él nos guía a través de esta gran experiencia. Dale, Emanuel. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel, soy psicólogo y líder de Cafetear. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes, pues bien lo decía Federico, la intención de esta experiencia es salir de la rutina y podernos conectar con otro tipo de propuestas, en este caso el café, que es un producto insignia de nuestro país. Entonces, es importante mencionar, antes de reforzar lo que decía Fede, la posibilidad de tener café a la mano. En este caso vamos a ser un poquito más, por decirlo así, permisivos. Entonces, cafecito, qué sé yo, Nescafé, aunque lo ideal es que consumamos cafecito de especialidad, eso lo vamos a ir entendiendo en la charla, o inclusive tener cualquier otro aroma disponible. Esto va a ser una experiencia totalmente sensorial. Antes de pasar a lo práctico, vamos a entender un poquito el porqué de los aromas y sabores del café. Y lo vamos a hacer de una manera interactiva, de una manera muy práctica, y es un videito que preparé para ustedes. Ya lo voy a compartir. Regálenme un segundo. Y en este videito lo que vamos a lograr es crear un poco todo esto que les estoy hablando. Ya voy, me encuentro la pantalla. Me dicen, ¿se ve ya? No, todavía no se está viendo. Acá se ve. Está iniciando. Sí, Emanuel, apenas está listo, ahí ya se está compartiendo tu pantalla. Listo, perfecto. Chicos, la dinámica de este video, no sé qué nivel de experticia tengan ustedes en el café, pero la dinámica de este video es que voy a ir reproduciéndolo y en algunas partes voy a hacer unas pausas para explicar unos asuntos puntuales. ¿Listo? ¿Me escucharon? Es correcto. Perfecto. Inicia ya. Correcto, listo. El video cuenta con audio, pero tuve que eliminarlo porque se corta. Entonces lo vamos a hacer sin audio. No ha iniciado. ¿No ha iniciado? No, todavía no. No, debes de ponerlo en la pantalla que estamos viendo todos. O sea, la pantalla que estamos viendo es tu pantalla de carpetas y de que atrás se ve el explorador. Listo, ven, yo miro. Dame un segundo. Qué pena con ustedes. Bueno, no sé. Me perdí. ¿Qué hago? Creo que ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí ahora vemos el sí, Sí, video. ahora ahora sí. sí se ve. Por el chat le están escribiendo varios que no le escuchan. ¿Sí logran ver la reproducción?
Se Sí, está viendo, no correcto. tiene sonido. No, no, es sin sonido, porque el sonido se entrecorta. Entonces, por el momento, vamos a ir escuchando y leyendo, pues, y observando un poco como el tema del origen. Entonces, acá dice que todo comienza en una finca de café, porque es importante eh, abordar un poco esta parte del génesis de los atributos del café, para luego pasar a la segunda parte, que es ya netamente sensorial, pero necesitamos entender un poco de dónde viene todo eso. Entonces, iniciamos en la finca y nos dice que en Colombia la mayoría de las fincas corresponden a pequeñas parcelas. Esto es interesante porque Colombia, o bueno, los pequeños productores tienen una posibilidad y una ventaja grande en comparación con grandes productores de café, y es que al contar con pequeñas parcelas tienen la posibilidad de manejar y tener más control sobre el tema de la cosecha, por ejemplo. Y vamos a ver que la cosecha en los cafés de alta calidad es totalmente diferente a un café corto. Una variable importante tiene bastante influencia sobre los sabores y los aromas es la genética del café. Acá nos dice que existen más de 100 especies y se dividen principalmente, las más populares, por decirlo así, son estas dos, la especie arábica y la especie robusta. Detengámonos un poco acá en la especie arábica. La arábica es una especie que se cultiva principalmente acá en Colombia. Recordemos que el café no nace en Colombia, nace en África. La arábica en particular en Etiopía. Entonces acá nos hablan de tres variables importantes, que es la altitud, el nivel de cafeína y el sabor. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo el café colombiano o cómo es conocido el café que cultivamos acá en nuestro país, en el territorio. Entonces, altitud está entre los 800 y 2200. Es importante aquí tener en cuenta que en teoría los cafés que superan los 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar tienden a ser más complejos en taza, debido a que a mayor altura el fruto del café, que también se conoce como cereza de café, tarda más en madurar y acumula más precursores de sabor, como por ejemplo azúcares, entre otros componentes químicos propios del cultivo. Por eso mismo, la cafeína es mucho más baja, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que en la robusta es mucho más elevada, y esto también tiene una explicación, por decirlo así, botánica. La misma planta genera eso. En sabor, por el grado o el nivel de cafeína que tiene, que es bajo en comparación a la otra especie, vemos que es dulce y vemos que es suave el sabor. Inclusive a nosotros nos conocen en el mundo por tener un café muy suave y muy dulce. O sea, esto ya es un reconocimiento mundial. Y aquí pasamos a la arábica. La arábica es una especie que no predomina en Colombia, sino en países como Brasil, por ejemplo, ¿cierto? Hablando de países latinoamericanos, y ya vamos viendo, aquí se nos pasó, pero ahí vemos que la altura es entre los, más o menos hasta los 900 metros sobre el nivel del mar. O sea, la tierra o el clima es bastante caluroso, y la misma planta, en defensa de algunos insectos, genera cafeína. O sea, es un insecticida, por decirlo así, natural. Y el sabor tiende a ser más amargo y astringente. Esos cafés generalmente son los que usan para mezclar y desarrollar estos cafés comerciales que generalmente consumimos en la casa. Otro aspecto importante en los aromas y sabores del café es el entorno agroambiental, donde el campesino cultiva el cafeto. Por ejemplo, acá en la imagen vemos que hay un árbol. Eso se conoce como sistemas agroforestales o sombrío. Entonces, vemos que cuando el árbol de café está bajo estos árboles que son permanentes, en preferencia, permanentes son los que crecen mucho, por ejemplo, nogales, yarumos, guamos. Los temporales son los que son muy pequeños, y cuando el cafeto crece más que ese, entonces hay que cambiarlo.
Entonces vemos cómo se generan microclimas, es decir, son climas que no son afectados por el clima del entorno. Entonces eso le va a dar al campesino mayor trazabilidad. Ahí hay un aspecto ambiental interesante. También hay que tener en cuenta los suelos, hay que tener en cuenta, como les decía ahorita, el clima del entorno, el tema de la altura, ya lo expliqué, a mayor altura el café tiende a ser más suave. Entonces, cuando nos encontramos con cafés que dicen 2.200 metros o 1.900, recuerden que en teoría de los 1.700 hacia arriba tienen la denominación de cafés de altura. Ahora vamos al manejo en finca. Esto también es fundamental. Ya llevamos 3 variables. Genética, es decir, el ADN de la especie que estemos utilizando. En el caso de Colombia utilizamos arábica. Y es importante mencionar que esas especies se dividen en muchas variedades. Por ejemplo, variedades de la arábica. Tenemos Caturro, tenemos Catimor, Colombia, tenemos Geisha, Borbón, típica, muchas variedades. Este café lo pueden conseguir en tiendas que se especializan o con caficultores que se especializan en este tipo de productos, de cafés, que son de alta calidad, como lo he mencionado ya antes. Ya ahí vamos entendiendo cuál es la diferencia del corriente. Inclusive aquí ya vamos entendiendo un poco. En este manejo en finca es fundamental la forma de recolección del fruto. Entonces acá ya vamos entendiendo el trabajo tan arduo que tiene un campesino. Si se buscan obtener sabores diversos y que sorprendan, hay que tener en cuenta qué grano recolectamos. Aquí dice cerezas en objetivo. Como vemos en el color de la cereza es roja. Hay otras variedades, como les explicaba, cada especie tiene múltiples variedades. Centrémonos en la arábica de la Colombia. Estas cerezas tienen la posibilidad de, en su estado óptimo de maduración, de aportarnos más azúcares, fructosa, sacarosa, eso se conoce como grados Brix, y son mejores en taza, son mucho más complejas. Cuando hablo de complejas es que tienen más atributos sensoriales, no son, por ejemplo, amargas. En un café corriente, ahí haciéndole mala promoción, en un café corriente nos encontramos solo con sabores amargos. Esos sabores amargos es debido a varias características. Una de ellas es el tipo de recolección. La recolección se hace en los cafés corrientes, se hace de la siguiente manera. Ahí en el video vamos a ver. Cerezas verdes inmaduras. Acá las inmaduras. Cerezas sobremaduras. Y cerezas secas. Estas cerezas, como lo leímos ahorita, tienen defectos. Por ejemplo, vinagres. Tienen ese sabor vinagre y astringente. ¿Qué es astringente? Que genera una sensación de resequedad en boca, como si estuviéramos comiendo algo manchoso, como un plátano, un mamoncillo, qué sé yo. Eso no es agradable, entre otros miles de defectos que pueden haber en una recolección, por ejemplo, granos que son picados por animalitos como la broca. Entonces, eso hay que evitarlo. Eso es lo que no pasa con los cafés de corrientes, perdón. Con el café de alta calidad se garantiza eso, para evitar esos sabores en taza y esos aromas desagradables. Y con los cafés corrientes pasa algo muy particular, y es que para evitar que esos sabores desagradables que ya les acabo de mencionar se reflejen en la taza, le dan tuestes demasiado altos para que esos sabores se disminuyan o se opaquen, se eliminen, y por eso es que esos cafés son tan quemados. Entonces, cuando recolecta el caficultor el fruto, debe pasarlo a la finca, algo que se conoce como el beneficiadero, perdón. En el beneficio, es un proceso que se le hace, lo vamos a explicar a través de la anatomía de la cereza de café. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos ayuda a entender muy bien qué es lo que pasa con esos tales procesos, cómo así que un café lavado, cómo así que un café natural y cómo así que un café honey. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Es más, ¿qué pasa después de recolectar el grano de café? Acá es eso es lo que vamos a ver. Entonces vemos que acá hay una anatomía propia del grano conformada por
el exocarpio o la piel, endocarpio, la pulpa, que contiene en su gran mayoría, por decirlo así, el mucílago, que es es por decirlo así, una sustancia viscosa que tiene muchos grados Brix. Recordemos que los grados Brix son en la cantidad de azúcares que puede tener. Y finalmente tiene el endocarpio generado por el pergamino y el endospermo, que es la semilla. Entonces aquí ya vamos viendo cómo es un granito de café más o menos, ¿cierto? Esa fruta, recordemos que estamos ante una fruta. Proceso lavado, quitamos la piel, quitamos la pulpa. Eso lo hacemos, esa piel y esa pulpa se quita con una despulpadora, ¿cierto? Es como decir, un molino con el que molía la abuelita el maíz en la casa, más o menos así, pero a un poquito más a gran escala. Y eso, finalmente, el mucílago, que es esa sustancia viscosa que les mencionaba, se termina de eliminar lavándolo, por eso se llama lavado. ¿Con qué se lava? Con agua. ¿Qué se encarga de lavar y terminar de quitarle ese mucílago? Los microorganismos que se van generando en los tanques de fermentación, en los tanques donde cae el grano. ¿Qué queda? El pergamino, la semilla, y ahorita vamos a entender eso de la película plateada. Proceso honey. ¿Por qué honey? ¿Será porque es miel? No, no es que sepa miel, es justamente por la viscosidad de la sustancia con la que queda, que es el mucílago. Entonces queda muy viscoso como la miel. En el honey vimos que se quita la piel, pero queda el resto. Estamos hablando del proceso en finca 1, aún no hemos tostado nada, aún no hemos hecho nada de eso. Proceso natural, vimos que no pasó nada, es porque el natural, así como se tomó el palo, así se le hizo todo el proceso en la finca. Luego de recolectado el grano, ¿qué pasa? Ahí vemos la imagen, el secado. Es necesario secar los granos de forma natural o mecánica, o inclusive se utilizan ambas. Natural, ¿cómo? A través del sol. Mecánica, a través de silos. Entonces, el secado es bastante importante porque inclusive se habla de que el café, para obtener un grado, un porcentaje de humedad óptimo, debe estar entre los 10 y 12, entre 10 y 12% de humedad. Si está muy seco, se vuelve quebradizo, y si un grano se quiebra, coge defectos del ambiente, se rancia, ¿cierto? Y si lo dejamos muy húmedo, genera hongos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que sigue en el secado, o sea, qué pasa con el secado. Listo, ya tenemos ahí la cereza. Bueno, creo que sí, lo vemos enseguida. Entonces acá, determinantes, el almacenamiento. Cuando ya nos queda el café así en pergamino, como lo vimos, el pergamino, como su nombre lo dice, es una capa que recubre la semilla, como lo vimos en las imágenes, y estas capas lo que ayudan es a proteger el grano, la semilla, y su nombre lo recibe justamente por el color del papel pergamino, ¿cierto? Y este pergamino es el que se transporta. En el transporte también hay que tener mucho cuidado en el almacenamiento, porque imagínate yo guardando el café ya seco, después de haberlo secado al sol o en silo, guardarlo, por ejemplo, donde guardo la enjalma del caballo. Es posible que el grano me absorba esos olores. Entonces, obviamente vamos a tener un café sabiendo a caballo. Y finalmente, el transporte es importante porque muchas veces en el transporte no se tiene el cuidado suficiente con los granos, y eso también puede generar defectos. Por ejemplo, los granos se aplastan, entre otras cosas que pueden, o los contaminan con otras cosas. Ya el café está seco, lo vamos a llevar de la finca a donde se maquila, es decir, donde sigue todo el proceso de quitarle ese pergamino, de tostarlo y finalmente del consumo, para el consumo. Entonces acá se trilla. ¿Cómo sensorialmente se afecta esto? Resulta que la trilladora es una máquina, hay dos formas de hacerlo, de forma mecánica o manual, ¿cierto? La manual que yo conozco es a través de un neumático, se le pone café verde, pero eso es muy demorado, a un neumático, es la que yo conozco y son pocas cantidades, o se hace de manera industrial en una máquina. ¿Por qué puede alterar el sabor la trilla? Porque si el granito se parte, recordemos que eso es facilitador de que el café se rancie. El café, o uno de los enemigos principales del café, es el oxígeno. Por eso es que cuando dejamos café, por ejemplo, al aire libre por mucho tiempo, no sellado ni hermético, el café lo que hace es
ranciarse, se pone viejo. Inclusive cuando pasa mucho tiempo ya toma un sabor diferente. Es bueno, particular. Entonces aquí ya en la trilla vamos a entender qué pasa. Ahí ya se eliminó el pergamino. Entonces ya tenemos fuera piel, mucílago, pergamino. Pasamos al tueste y aquí ya terminaríamos la parte de aromas y sabores, de entender dónde se origina. Entonces aquí en el tueste vamos viendo cómo va cambiando los grados Actron o el color del grano a medida que pasa, ¿cierto? Es importante aquí mencionar en ese tueste que es o cumple un papel crucial, aparte de ese proceso que se hace en finca, para la adquisición de esos aromas y de esos sabores. En el tueste desarrollamos o obtenemos dos cosas importantes. Primero, que el café sea soluble, que se pueda consumir. Recuerden que hablábamos que cuando el café se seca obtenemos el pergamino. Cuando lo trillamos obtenemos algo que se conoce como café en verde. ¿Por qué se denominará verde? ¿Será de pronto porque no ha alcanzado a madurar? ¿Qué creen? De aún. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es, cuando pasamos, si recuerdan todo el proceso, llega un momento en el que quedamos con el pergamino, es decir, eso que denominamos como endocarpio, hace parte de la parte más interna del grano. Ese pergamino hay que eliminarlo, hay que quitarlo, hay que trillarlo para poder que esa capita se elimine y quedar con el grano que se pueda tostar. Cuando quedamos con ese granito que se puede tostar, se denomina verde. ¿Por qué creen ustedes que se denomina verde? ¿Será porque no ha madurado? El color que toma el grano en ese momento de la semillita. Sí, bien, bien. Otra respuesta. ¿Quién da más? Bueno, chicos, resulta que el nombre o la denominación de verde la recibe justamente porque no es apto para el consumo. Es como nosotros cuando llamamos algo crudo. El café está crudo, no se puede consumir. Entonces, lo que debemos hacer es someterlo a temperatura, que es una de las variables del tueste, por un tiempo determinado, que es otra de las variables. Y ahí lo que alcanzamos es solubilidad, es decir, que se puedan alcanzar y extraer esos sabores y aromas, María, esos aromas y sabores de una mejor manera. Es más, les cuento, el café en verde, es decir, crudo, tiene aproximadamente 200 componentes aromáticos. El café tostado tiene hasta 1000. O sea, es necesario tostarlo por vez para poderlo consumir. Y segundo, el tueste le da desarrollo de aromas y sabores. En el tueste se desarrolla. Es como cuando nosotros vamos a hacer una carne, ¿qué hacemos? La fritamos porque cruda no nos la podemos comer. Entonces es importante mencionarlo porque de allí es necesario también empezar a definir nuestra forma de consumir café. Cuando nosotros obtenemos cafés con tuestes muy altos, estamos expuestos a cafés que no tienen mucha complejidad en taza, no nos aportan mucho, por ejemplo, solo sabores amargos, ¿cierto? Pero cuando obtenemos y tenemos un proceso pues en finca adecuado, es decir, la recolección del grano maduro, luego todo esto que llamamos beneficio que se lava o se hace el proceso honey o el natural, cuando hacemos todo eso de la manera más adecuada y le damos un tueste medio, por ejemplo, podemos obtener una taza mucho más amplia. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que los cafés tienen notas a panela, a chocolate, tienen acidez, ¿cierto? Eso es real y no pasa porque el árbol esté cultivado al lado de, qué sé yo, de caña de azúcar o de cacao, no. El árbol no tiene esa capacidad de absorber aromas y sabores, sí nutrientes, nitrógeno, entre otros. Entonces, ¿cómo se consiguen esos sabores? Justamente con este proceso. Esos procesos, por ejemplo, cuando los cafés se lavan, el proceso lavado que conocíamos o del que mencionamos ahorita, esos cafés tienden a ser más brillantes. Es brillantes con unas notas mucho más perceptibles. Tienden a tener más cuerpo, el cuerpo o un cuerpo balanceado. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la densidad del café en boca, la pesadez.
Por ejemplo, no es lo mismo el cuerpo del agua al cuerpo del yogur. Entonces ya vamos viendo un montón de cosas que no conocíamos del café. Es más, también obtenemos residual, obtenemos acidez, que para nosotros, o bueno, nosotros aquí en Colombia veo que justamente porque conocemos poco, castigamos la acidez. Y eso es un asunto también muy de supervivencia. Amargo y acidez son venenos tóxicos, pero la acidez en el café es muy bien valorada. Hay múltiples tipos de acidez. La acidez que son naturales de la planta o del grano, perdón, por ejemplo, la acidez y los ácidos químicos, los ácidos acéticos, entre otros, pero hay acidez que se puede adquirir a través de estos procesos. Láctica, como la leche, como el cúmix, por ejemplo, cítrica, como la naranja o como el limón, tartárica, como la salsa tártara, tenemos acidez málica como la manzana verde, entre otros tipos de acidez. Entonces ya vamos viendo todo lo complejo que se vuelve, no solamente en sabores, sino también en aromas. Entonces el tueste es fundamental. Cuando nosotros adquirimos un tueste alto, aquí vuelvo a los cafés corrientes, ya sabemos por qué les dan esos tuestes. ¿Qué pasa? Estamos consumiendo un café que no nos está aportando sensorialmente nada. ¿Por qué? Repito, por los tuestes tan altos que les dan justamente para evitar que se desarrollen o se extraigan esos sabores malucos que se dieron gracias a la mala recolección o al mal almacenamiento, entre otros. Entonces, esa es la gran diferencia entre los cafés de alta calidad y los cafés corrientes. Continuemos ya para pasar a la parte práctica. A ver. Listo, no sé cómo más reproducir esto, un segundo. Bueno, hasta el momento tienen alguna duda para ya poder continuar. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, claro, cuéntame. ¿Qué tal? Te habla Mauro Jutineni de acá de Panamá. Gracias por la información gratuita que nos estás dando. Súper, qué bueno que te conectes con nosotros, hombre, bienvenido, contame. Gracias. Consulta, ya vimos un poquito acerca de natural, de honey y de lavado, ¿no? Al Señor, parecer, según mi punto de vista, tal vez el lavado es el que nos puede aportar mucho más las cualidades intrínsecas de la semilla, ¿no? Del café, antes de que pase a manipulación, porque ya, por ejemplo, en honey y en natural o en fermentaciones, ya tiene que ver con intervención de la mano del hombre. ¿Me explico? ¿Cuál es tu concepto, cuál es tu opinión con respecto a ese concepto que escuché alguna vez de que tal vez los lavados, que son menos considerados a la hora de la cata o de lo que sea, por ejemplo, yo que le tengo, tengo pánico a los lavados, pero quiero como explorarlos un poquito más, porque normalmente aquí hay mucho más naturales y procesos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? claro, mira, yo pienso que hay que tener presente la subjetividad del café. El café es, diría yo, que en un 99% subjetivo. Para todo hay un nicho de mercado. Los cafés lavados, claro, nos dan o nos permiten percibir, por decirlo de algún modo a flor de piel, todo lo que se hizo en la finca, ¿cierto? Todo este proceso y este trabajo arduo que se hizo en finca. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay variedades que para que nos aporten un puntaje y unos atributos y un perfil de taza mucho más complejos, es necesario procesarlo. Te voy a poner un ejemplo. El catimor es una variedad de la arábica de la cual no se habla muy bien, ¿cierto? Tiene muy malas referencias. Regálenme un segundo. Tráigale más a eso, por favor. Tiene muy malas referencias. ¿Cuál es la sugerencia de muchos? Hacerle un proceso, una fermentación prolongada o realizar con el mismo catimor un proceso honey o un natural. Hay que tener en cuenta todas las diferencias sensoriales que nos aportan. Como les decía ahorita, el lavado es más ácido, más brillante, hay más definición de los atributos como tú lo mencionabas. En el honey, recuerden el honey, que es el que se le quita la piel, pero se deja con el mucílago. El mucílago, recuerden que es la sustancia viscosa que tiene mucho azúcar.
ese honey tiene más complejidad, tiene más cuerpo, tiene más dulzor, ¿cierto? Obviamente sin hacer diferencia entre el tipo de honey que estemos procesando, ¿sí? Porque imagínense que hay hasta tipos de honey, amarillo, rojo o negro. Y esos honey tienden a tener un poquito, bueno, menos de fermento que el natural, pero sí unos sabores a frutos maduros, por ejemplo. El natural tiene mayor cuerpo, menor acidez, mayor dulzor, más fermento, también esas notas a frutos maduros, frutos rojos, por ejemplo. Entonces, eso va a variar mucho en el mercado. Hay personas que son matadas con los procesos, inclusive aquí en Colombia el tema de los procesos es una cosa impresionante. Si a usted traen un café de Brasil, por el hecho de ser de Brasil, ya es un café entre comillas exótico por venir de Brasil. Entonces, si me hago entender, ya eso va dependiendo como al tipo de mercado al que va dirigido. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta para continuar? No, estamos claros, muchas gracias. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien entonces? Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar, luego de haber hecho pues este recorrido por realmente, como dice la imagen, la cadena del café, vamos a entender cómo todos estos atributos sensoriales generan un impacto en nuestro cerebro. Les recuerdo tener, si tienen la posibilidad, su cafecito a la mano o cualquier otro elemento que genere un aroma importante para ustedes, por ejemplo, una colonia. Yo aquí tengo un kit que son, por ejemplo, una panela, aquí tengo pasto y aquí tengo madera. Ustedes no se angustien si no tienen café a la mano, puede ser cualquier elemento, algo que a ustedes les guste, no sé, un chocolate, agua panela, como para aportar al ejercicio. O lo hacemos y lo realizan luego ustedes en casa. Bueno, es importante acá mencionar la relación tan grande que existe entre los aromas del café, y el cerebro, ¿cierto? Específicamente la memoria. Acá estamos hablando principalmente de lo que es la memoria explícita. Estamos en sintonía con algo, y es el café, a partir de todos esos aromas que percibe o que recibe en toda esta cadena productiva, tiene el potencial de estimular nuestro cerebro. En este caso, vamos a empezar por la memoria. Estamos hablando de una memoria explícita, que es la memoria que se encarga de que nosotros almacenemos información en nuestro cerebro, luego la codifiquemos, la almacenemos y finalmente la recuperemos. Entonces, voy a poner un ejemplo grande. A mí el olor a panela me trae un recuerdo bastante profundo de mi casa, de Cañas Gordas. Yo soy de un pueblo del occidente antioqueño. Cuando, no siempre pasa, pero cuando percibo panela, tengo la posibilidad de recordar a mi gente, ¿cierto? Justamente yo vivía cerca de un trapiche, entonces el café tiene ese potencial de hacerlo. Ya sabemos que el café tiene múltiples aromas, múltiples sabores, dentro de ellos los propios del café colombiano son olores a panela, aromas a chocolate, unos aromas y sabores cítricos, ¿cierto? Entonces, con el café pasa eso. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a realmente hacer a comprobar qué impacto tienen los aromas del café sobre nosotros. Entonces, lo que yo sugiero es tomar una cantidad que yo vaya a preparar en cualquier método. En este caso, yo voy a preparar un B60. Ahorita no vamos a entrar pues como en detalle del método. Y lo que vamos a hacer es percibir a detalle el aroma del café, teniendo en cuenta que puedo describir todo lo que yo pueda percibir allí. Mucha gente dice, pero es que solamente me huele a café. Claro, pues no tenemos una memoria sensorial muy bien desarrollada, pero es importante que hagamos el ejercicio ya sabiendo que hay unas notas muy marcadas o que en el café se pueden encontrar otras notas diferentes. En este caso, el café que yo tengo acá a la mano tiene notas a panela, a naranja, tiene notas a limoncillo, es un honey.
Entonces, lo que hacemos en casa, yo siempre sugiero que estos ejercicios los hagamos y aprovechando justamente esta coyuntura, los hagamos con nuestros seres queridos, y es porque no solamente el café como tal tiene un montón de propiedades emocionales, sino que también el reunirnos en familia tiene el potencial de estimular nuestro cerebro, generar sustancias como la oxitocina, la dopamina, la serotonina, que están relacionadas con la sensación de alivio y el placer, compartir con otros. Entonces, es interesante que lo compartamos esto que estamos aprendiendo con nuestra familia, y ya sabiendo que hay fundamentos investigaciones que lo sostienen. Es tomar nuestro café y tratar de describir a detalle lo que estamos percibiendo. Si nos recuerda a la panela que nos hacía la abuelita en la casa, al chocolate que nos prepara la mamá, si nos recuerda cuando vamos a la finca y vamos a coger mangos, pues madera, al pasto seco cuando vamos a jugar fútbol, no sé, en caso de que no te haya tocado, o en caso de que te haya tocado, perdón, jugar en el pasto natural, en el sintético. Es muy, cuando uno está en esas dinámicas, realmente los olores son impresionantes, porque el pasto es bastante pronunciado, el olor a pasto seco es muy pronunciado. Entonces, ese es el primer ejercicio que yo propongo. Y lo que vamos a entender acá es que eso tiene relación con un montón de sistemas neuronales, ¿cierto? Entonces se activan las neuronas, codifican la información, la almacenan y finalmente la recuperan, pero eso no es así de simple. Cuando el café genera un impacto némico, es decir, en la memoria de cada uno, cuando algún olor propio de este café, por ejemplo, trae o está ligado a una situación del pasado que fue bastante significativa para nosotros. Voy a poner otro ejemplo. Resulta que cuando yo estaba pequeño, a mí me hospitalizaron 15 días por una deficiencia respiratoria. En esos 15 días no se imaginan el olor a alcohol, o sea, fue una cosa impresionante. Y ahora, la mayoría de veces, justamente en esta cuarentena que estamos a punta de desinfectante, realmente eso me trae recuerdos a ese entonces, cuando yo estaba en la clínica. Entonces me pasó los primeros días muy marcado, ya ahorita lo controlo, pero es que no me traía sensaciones o emociones pues muy positivas. Y aquí acabamos de escuchar una palabra que es fundamental en este ejercicio que estamos haciendo, de percibir los aromas del café en este primer momento, es la emoción. Resulta que la memoria está altamente conectada con la emoción, y la relación se explica desde el cerebro. Hay algo que se conoce como sistema límbico. El sistema límbico está formado por muchas estructuras, la amígdala, por el hipocampo, por el hipotálamo, que están relacionadas con la memoria y con la emoción. Entonces ahí es donde yo les decía, oler panela a mí me trae una emoción de alegría porque me conecta a mi pueblo, ¿cierto? Ahí en esa percepción de ese aroma y en esa liberación o en esa expresión de la emoción, hay una liberación de sustancias en el cerebro, ya las mencioné. Ahí particularmente hay una liberación de oxitocina, por ejemplo, ¿cierto? O sea, en conclusión, yo lo que quiero decirles con este ejercicio inicial es que el café, si nosotros hacemos ejercicios conscientes con ello, podemos utilizarlo en pro de emociones, ¿cierto? Inclusive yo acá lo hago con mi familia. Cuando empezó todo eso, que estábamos extremadamente estresados, hice algunos ejercicios de respiración con ellos donde involucré los aromas del café. Entonces la invitación es a que lo hagan también en casa. Y vamos en toda esta parte sensorial. Ahora vamos a pasar a entender un poco el sabor. Ya sabemos la conexión que existe entre los atributos sensoriales del café con las emociones, con la memoria, perdón, y de la memoria está íntimamente relacionada con la memoria. Un último ejemplo que quiero ponerles. Hace poco tuve una experiencia muy bonita con Fama, y en esa experiencia llevamos diferentes tipos de cafés y llevamos el kit de aromas.
y una chica estaba, o bueno, se le delegó percibir no solamente en este aroma que está en este kit que les mostré, sino también identificar en los cafés cuáles eran los cafés que estaban más marcados con esta nota panela. Y la chica llegó un momento en el que comenzó a llorar, porque bueno, también le explicamos que la idea era que lo relacionara con un recuerdo, y la chica empezó a llorar porque se acordó de que el papá, cuando venía de la finca, les pisaba panela con una bolsita, ¿cierto? Y el papá falleció. Entonces ella decía que en ese momento particularmente se había acordado mucho del papá. Entonces ahí vamos viendo que realmente las emociones se conectan íntimamente con lo sensorial, o sea, está directamente ligado. Ahora vamos a pasar al sabor del café, vamos a analizar un poco el sabor, y yo lo voy a hacer a partir, como les explicaba, de la preparación de este B60. Para ello también les voy a explicar un poquito sobre las preparaciones para que lo hagan ustedes en casa. Los principios de extracción no tienen que tener un método como tal, es más, si solo tienen un coladorcito que utilizamos para colar los jugos, lo pueden utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es precalentar. Si ustedes tienen cafecito a la mano para preparar allá en la casa, lo pueden hacer, o si no, lo pueden realizar luego de esta experiencia. Y yo estoy haciendo eso justamente para eliminar los sabores a papel que se puedan contener en este filtro. Acá hay otro método que es la prensa francesa, y esos sabores desagradables que se puedan adherir, lo hacen aquí en este filtro que es metálico. Este es de papel, este es de metal. Aquí vamos a utilizar el B60. Entonces estoy eliminando los sabores indeseados, y aparte de eso estoy precalentando el método. Cuando yo precaliento acá, evito que se genere choque térmico, porque el recipiente estando frío y el agua entrando caliente se genera un choque que puede alterar el sabor de la bebida. Ahora voy a utilizar de mi café, voy a utilizar para mi consumo personal 2 cucharadas. Yo acá ya la tengo medida. Listo. Y recuerden una cosa a la hora de preparar cafés de especialidad. Esto aplica solo para los cafés especiales, aquellos que tienen que molerse para poder consumir los solubles. Estos cafés son importantes tenerlos, o el agua que le vamos a verter, es importante que no esté en su punto de ebullición, antes del punto de ebullición, debido a que esto puede sobreextraer el café, es decir, generar otro, extraer otros sabores que no son deseados. Esto lo vamos a hacer inicialmente de manera muy controlada, y conectando esta preparación con lo que venimos hablando sobre la conexión del café y la memoria y la emoción, es importante tener en cuenta que acá se da una percepción de lo que son los aromas del café. En seco, cuando el café está sin verter agua, se denomina fragancia. Aquí estamos hablando de aromas. Y estos aromas, o mejor dicho, ante el contacto con agua, estos aromas son bastante intensos. Hay cafés, obviamente, que nos van a aportar aromas más intensos que otros, pero en comparación con la fragancia, tiende a ser un poco más fuerte, más intenso, como lo venía mencionando. Cuando yo voy haciendo este ejercicio de verter el agua, me voy dando cuenta que hay un montón de componentes volátiles que comienzan a aparecer, ¿cierto? Se marcan sabores muy a panela, se marcan en este caso los olores a naranja, perdón. Se marca un chocolate no tan intenso. Y yo entiendo que no es fácil, pues dirán, pues que eso huele a café, pues no huele a chocolate. Pero les recuerdo que es un ejercicio de memoria, porque cuando nosotros no consumimos los alimentos de forma consciente, sino que lo hacemos de forma tan automática como siempre, es decir, como sobrevivir, pero no tenemos esa capacidad de percibir qué nos estamos comiendo, de que pase primero por la nariz, realmente concentrarnos en el sabor. Por eso es que nuestra memoria sensorial no está tan desarrollada. Pero cuando cogemos experticia, se nos hace mucho más fácil.
Entonces, cuando lo vayamos preparando, es importante tener en cuenta el tiempo. No debe sobrepasar máximo los 5 minutos, debido a lo que les había comentado ahorita. El café se sobreextrae. Se puede sobreextraer por temperaturas muy altas, extremadamente altas. Es decir, ahorita les mencionaba el café por tiempos muy prolongados o por la turbulencia que yo le pueda generar, es decir, el movimiento que yo le haga a la cama de café. Muchas veces, por ejemplo, la gente en la prensa francesa, cuando tiene el café, hace eso. Eso estimula mucho más la extracción y al final nos va a arrojar sabores muy agradables. Bueno, acá vamos a entender algo, ya para pasar al tema del sabor. Lo vamos a dejar un minutito más, y es cómo yo percibo un café en boca. Es decir, a mí me sabe a café, por ejemplo, ¿cierto? Pero cómo podemos hacerlo de una forma más controlada, más consciente, para ya empezar a saber y a conocer esa gran diferencia que existe con otros tipos de café. Resulta que en la lengua hay muchos receptores de sabores, ¿cierto? Los receptores tienen la capacidad de percibir sabores básicos, por ejemplo, el dulce, el salado, el amargo, el ácido, el ¿cierto? Y esos receptores están ubicados y distribuidos en toda la lengua, pero hay lugares específicos en donde hay más, en la punta de la lengua hay más receptores para el dulce. En la parte trasera de la lengua, ¿me están escuchando? Sí, va muy bien su explicación. ¿Cómo? Va muy bien su explicación. ¿Se escucha bastante bien? ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Listo, perfecto. Ya estamos terminando, chicos. En la parte trasera de la lengua están los amargos, en los laterales los ácidos. Esos creo que por el momento serían como los que necesitamos conocer a profundidad. El umami no es muy percibido en un café, pues es muy raro que un café, a menos que tenga un defecto, en el café creo que sería un defecto, y el salado tampoco es un atributo en el café. O sea, el café ácido, si un café me queda ácido, lo puedo asociar con un café agrio que tiene una mala extracción. Entonces, entendiendo esto, lo que vamos a hacer es comenzar a entender más que la extracción, porque acá la intención no es volvernos baristas, sí entender el sabor y cómo lo conecto a mi cerebro. Entonces, repito, cuando yo percibo el sabor del café, cuando yo estoy empezando en el mundo del café, no es necesario identificar si tiene frutos rojos, si tiene naranja, porque quizás sea difícil. Aunque hay personas que tienen, repito, una memoria sensorial muy desarrollada, la han desarrollado en el transcurso de su vida, tras comer de forma consciente los alimentos. Y cuando yo analizo los cafés, como les mencioné, así de forma más práctica, si está dulce, si está amargo, si el sabor se fue atrás, si perduró en la boca o pasó rápido, cuando yo lo hago, tengo la posibilidad de conectarlo mucho mejor a la memoria. Porque entonces, si yo me tomo un café que me sabe, por ejemplo, ácido, y es una acidez muy intensa, posiblemente lo asocie con el limón, ¿cierto? Y me ha pasado en los talleres que he dictado que hay personas que asocian el limón cuando iban a la finca, los sabores del café se asocian mucho a la finca, es real, cuando iban a la finca a coger naranjas, a coger guayabas, bueno, esos recuerdos están muy presentes ahí. Por ejemplo, el amargo en el café es imprescindible por esos componentes químicos que justamente tiene, entre ellos la cafeína. Entonces, un café sin cafeína creo que no es café. Hay unas variedades que tienen unos niveles muy bajos de cafeína, pero de forma natural, pero generalmente tienen. Entonces, entre otros componentes químicos que aportan ese amargo, pero ese amargo lo podemos identificar también con el café tradicional que nos preparaba la abuelita en la casa, ¿cierto? Entonces, es importante nosotros identificar nuestras formas de consumo, identificar el tipo de café que yo estoy consumiendo, conocer un poco sus propiedades, y lo hago ya que conocimos un poquito de dónde vinieron, o se originaron todas estas propiedades.
cómo las puedo percibir un poco más fácil, y recordemos que también es una cuestión de constancia, y cómo yo puedo hacer ese ejercicio de asociarlos con la mente. Recuerden que ahorita yo les mencionaba, aprovechen esos espacios para compartir en familia. Recuerden que el hacerlo trae un montón de beneficios, ¿cierto?, al cerebro, esa liberación de sustancias que les mencionaba, pero el café por sí también tiene un montón de beneficios a nivel del sistema nervioso central. Entonces es ayudar un poquito que a través del café tengamos un control sobre las emociones, ¿cierto? Esa es una de las propuestas de Cafetear. Y lo hacemos, repito, conociendo muy bien el producto que estoy consumiendo. Puede ser un café muy regular, pero si yo lo hago de esta forma, es posible que tenga la posibilidad de conocer un poquito cuáles son las emociones que estoy presentando, cómo controlarlas y cómo el café se convierte en un detonante. Todos esos atributos se convierten en un detonante. Entonces, esta era la propuesta que yo les tenía. Compartir un cafecito con ustedes, contarles acerca de la propuesta de valor de Cafetear. Esto es Cafetear, es asociar el café con el impacto que puede producir sobre el consumidor, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel psicológico, a nivel mental y en su entorno social. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Me cuentan cómo les queda el cafecito en casa. Ahí están mis redes para que me digan. Bueno, de verdad, muchas gracias a Federico, muchas gracias por la invitación. Y si tienen dudas, aprovechemos este ratico para que las aclaremos. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, cuéntame. Ok, muy bien. Gracias por todos los tips. Una consulta. Cuando ustedes están acá preparando una receta de café, ¿cuáles son los parámetros con los cuales personalmente tú juegas o tus objetivos a la hora de preparar una receta? Yo tengo los míos, pero me gustaría saber tu opinión. Claro, por supuesto. Chicos, esto va para todos en casa. Muchas veces volvemos un producto que es tan común, lo volvemos exclusivo y volvemos un producto inaccesible porque es que un café de especialidad no lo conozco, no tengo ni idea. Es súper fácil de conseguirlo y aparte de eso, no solamente estamos aprovechando este producto, como lo decía en el inicio, que es propio de nuestra cultura, sino que también estamos apoyando a pequeños productores. Entonces, súper fácil de conseguirlo y súper fácil de hacerlo. Lo puedo hacer a través de un colador, un vasito de preferencia, agüita caliente y pare de contar, o estos métodos que ya son un poquito más elaborados. ¿Y cuáles son los parámetros a tener presente? Temperatura del agua es fundamental. No en todas partes el agua va a llegar a su punto de ebullición en el mismo tiempo, ¿cierto? O a las mismas temperaturas, pero es el consejo que doy yo para no enredarnos con eso es déjelo hasta antes del punto de ebullición, o sea, que su café no hierva, que llegue antes del punto de ebullición para no complicarnos la vida. Entonces, primero temperatura, porque hay gente que le gusta el café hirviendo y eso lo entiendo, pero para eso, en este caso, para los de especialidad, café de alta calidad, hay otras alternativas y es, cuando tengas la bebida, cuando ya la servís, calentala aparte, destina una ollita y la calentás y le das la temperatura que querés, para que el agua cuando esté muy caliente no queme, entre comillas, estas partículas de café y repito, extraigamos los sabores más malucos de un café que puede ser muy bueno. Segundo tip, el tiempo. Recuerden, eso pues obviamente va a variar según el tipo de café, va a variar según el lugar donde estemos ubicados, pero así como de manera muy estándar, que su café no pase de los 5 minutos. Trate de que la turbulencia que usted genere no sea mucha, es decir, que si usted va a verter el agua, no la vierta del todo, sino que lo haga de a poquito. Un café de especialidad requiere una preparación especial. Entonces, tómese el tiempo de hacerlo, 5 minuticos es lo máximo, igual usted va a ir jugando con todo este tema de la extracción y va a entender que 5 minutos a usted no le gusta, que le gustan 3, perfecto. Entonces tenemos temperatura, tenemos tiempo, tenemos molienda. ¿En dónde lo preparo yo? Ah, resulta que es que yo lo preparo en la ollita. ¿Qué molienda utilizar? Molienda muy gruesa. Ah, sí, utilizo una molienda muy gruesa y el café me queda muy aguado. Entonces es posible que le necesitemos dar una molienda más gruesa porque hay
muy poca área de contacto. El café entre más fino está, cuando hablo de fino y grueso, ¿cómo así es esto? La molienda, esto, ¿qué tan molido está? Recuerden que el café nos llega a nosotros como consumidores en un granito tostado, lo vimos ahí los granitos que cambiaban de color, eso hay que molerlo. ¿Dónde lo muelen? En la tienda donde yo consigo el producto, o mucha gente hasta lo hace en la licuadora de la casa, pues, pero lo ideal es una molienda adecuada. Y entonces es jugar con eso. Ah, es que yo no tengo ni idea. Entonces averiguo con quién me lo vende, con quién me provee el café. Entonces la molienda es fundamental porque hay métodos, por ejemplo, hay uno que se conoce como el ibri o la cafetera turca, es una ollita, justamente es un método turco tradicional, necesita o requiere una molienda muy fina por la tradición y también por las características sensoriales que necesitamos extraer de él. Pero hay otros métodos, por ejemplo, la prensa francesa, de las que ya le he hablado mucho, es esta, súper fácil de preparar, sino que yo quería chicanearles con el B60, pero la prensa francesa requiere una molienda mucho más gruesa, porque está en inmersión, es decir, está casi como la preparación que hacemos en la casa. Pongo el café, acá le echo agua y utilizo este filtro para que el ripio no se me pase a la bebida, ¿cierto? Entonces, tenemos temperatura, tenemos molienda, tenemos, ¿cuál fue la otra? Temperatura, molienda, el tiempo de la extracción. El vertido lento. Sí, tiempo de la extracción y finalmente yo creo que para no enredarnos tanto lo vamos a dejar hasta ahí porque hay otras, por ejemplo eso que les explicaba, la turbulencia. Los baristas preferiblemente utilizan esa turbulencia o el movimiento que yo puedo generar en esto que es una cama de café, también me va a alterar el sabor de la bebida. Un consejo acá, como estamos empezando con el tema del café de especialidad, yo sé que hay unos que ya son expertos que están hablando y conocen, pero cuando consigan y tengan la posibilidad de probar un buen café, ¿cierto? Y de cerciorarse que realmente es un buen café, cambien el azúcar, no le pongan azúcar, cambien el azúcar o por un poquito más de agua para que nos quede más suave, o por panela. Yo prefiero que le pongan panelita, por ejemplo, orgánica o panela rallada, que asemeja un poco pues como la bebida tradicional del tinto campesino montañero de nosotros, a que le pongan el azúcar. Y así vamos acostumbrando el paladar a todo este choque sensorial que nos genera el café de especialidad. Porque repito, el café comercial nos da un sabor amargo, astringente, pare de contar. Con estos tipos de cafés te encontrás con acidez, te encontrás con dulzura, te encontrás con cuerpo, te encontrás con residual, en fin, un montón de otras cosas. Entonces puede ser un choque para nosotros. Entonces, esas son las tres variables principales que yo recomiendo. Obviamente, vamos a tener en cuenta pues, la variedad de café, entre otras variables que ya son un poquito más avanzadas. Si quieres, me escribes por el interno y del Instagram y ahí resolvemos de pronto otras dudas que puedas tener. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, ¿me recuerdas tu nombre? Emanuel. Emanuel, una inquietud tengo yo, pero Sí, el claro. referente es cada cuánto hacen estas charlas tan importantes. Bueno, mira, esto es gracias a Impaco que nos dio la posibilidad de estar en este espacio. Federico es el organizador. Eh, ya la idea es a través de nuestras redes sociales continuar promoviendo estos espacios y hacerlos enfocados en otros temas. Por ejemplo, muy pronto estaremos sacando de manera interactiva un taller de tueste, así como lo vivimos acá, con la idea de aprender a tostar el cafecito en paila en casa, entendiendo el tueste, la diferencia entre el tueste casero y el tueste industrial. Pero entonces ahí sí les pido que estén muy pendientes de las redes sociales. Y cuando Federico nos vuelva a invitar. Sí, y como dice Manuel, nosotros desde Impact Hub organizamos diferentes tipos de charlas. La de hoy fue de café, pero todos los días tenemos temas diferentes. Por ejemplo, ayer tuvimos cómo montar eventos virtuales y cómo trabajar con la comunidad en diferentes aspectos. Y mañana tendremos de otros temas de manejo de comunicaciones en tiempos de crisis y demás. Y para darse cuenta de cuándo son los eventos que nosotros hacemos, solamente deben de seguir las redes sociales, que ya se las estoy poniendo en el chat, para que nos puedan seguir y ahí darse cuenta de cuándo son cada uno de los eventos. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Sí, Bueno, sí. agradecerles mucho
quería aportar algo, es el que destaco mucho la parte del impacto en el cerebro, que me parece importantísimo, de asociar los aromas del café con los recuerdos que hay en la mente, esa experiencia de la emoción, y que tienes toda la razón, porque eso es lo que lo que el café y el chocolate y otros productos nos evocan a tiempos antiguos, y nos evocan de toda la cultura de nuestro país. Agradecerle mucho por esta charla, y nos gustaría volverla a tener para otros temas del café. Claro, claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues la intención de esta, como les mencionaba, era salir de la rutina, conocer que el café es más que una bebida y tener la posibilidad de explorar otras propuestas en cuanto al café, inclusive las preparaciones que hacemos en casa. Gracias, Federico, por tu invitación, por permitirme estar acá, te agradezco enormemente. Y bueno, espero que nos volvamos a reunir pronto. Claro que sí, Emanuel. No, gracias a vos por tu tiempo y a todos los que pudieron asistir a la sesión. Esto igual lo montamos en el canal de YouTube de Impact Hub Medellín para que lo puedan revisar en el futuro si algo se les quedó o si quieren contactarse directamente con Emanuel. Y esta semana tenemos mañana a las 4 de la tarde comunicación estratégica, luego el jueves a las 4 la creatividad, vamos a trabajar un tema de creatividad, la creatividad de desaprender con la casa de Carlota, y el viernes tenemos a las 4 también un tema de administración del caos con otro emprendimiento que se llama Still Innovation. Entonces los esperamos a todos y muchas gracias por venir. Hasta luego. Federico, una pregunta. ¿Y los links para conectarse a todas estas charlas los envían, o cómo se obtiene? Hay dos formas de obtenerlos. Uno, si nos sigues en Instagram, nosotros ponemos el link en nuestras historias en la mañana de cada uno de los días, o si entras a nuestra página de internet medellin.impacthub.net, en eventos, ahí puedes encontrar los links de cada uno de los webinars de cada día. Entonces ahí, esas son las dos formas en que los puedes encontrar. Ah, bueno, muchas gracias por la atención. Claro que sí, Julio, en cualquier cosa nos puedes escribir y nosotros te damos toda la información también directamente. Federico, muchas gracias. También, Emanuel, muy interesante la charla. Muchas bendiciones y para adelante. Gracias, Adiós, Emanuel. gracias a ustedes. Muy amables, señores, gracias. Que estén bien, hasta luego. Lo Hasta que les luego. puedo pedir, chao. Feliz tarde para todos.